Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende del horario en que nos estés viendo. Estamos en otro tiempo de relaciones públicas y como siempre comento, pues no es la excepción. Tenemos a una gran invitada el día de hoy y ella está desde Perú. Es la doctora Marita Solórzano Castro. Bienvenida. ¿Cómo está, Marita? Muchas gracias por la invitación, Edith. Estoy muy bien por acá con Perú, guardando todas las medidas necesarias para cuidar al otro. Muy importante nosotros que trabajamos con las personas y que buscamos el entendimiento, comenzar por nosotros mismos con el ejemplo, ¿no? Y encantadísima de poder compartir contigo el día de hoy. Fíjense que yo coincidí con la maestra Marita en un congreso. Obviamente ella era la expositora y yo fui asistente online, y ahí fue donde yo la escuché y realmente el tema que nos compartió fue muy interesante y dije, algún día la voy a invitar. Y miren, hoy dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, como ustedes saben, todo marzo lo estamos dedicando a hablar de las mujeres en las relaciones públicas. Y creo que fue el mejor momento en el que la doctora Marita Solórzano Castro nos acompañara. Doctora, pero al margen de cómo yo llegué con usted, y bueno, y luego fui y le pedí que fuera mi amiga por Facebook, y ella muy amablemente me dijo que sí. ¿Quién es Marita? ¿Qué hace? Platíquenos, por favor. Bueno, Edith, yo soy doctora en Relaciones Públicas y licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente soy decana nacional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. Y bueno, adicionalmente, pues he tenido la suerte de ejercer las relaciones públicas tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces eso ha generado una serie de experiencias, ¿no? Positivas y también no tan positivas, pero en realidad todo retroalimenta. Y eso es un poco lo que me lleva a compartir con todos, porque el estar en una organización de la que depende tantas personas, ¿no? En las organizaciones dependen tantas personas, tantas familias, es importante que se generen las condiciones necesarias si es que realmente queremos cumplir nuestra misión en el mundo, ¿no? Entonces, por allí es que cuando yo veo que hay alguien que tiene esas mismas ganas, ¿no? De aportar no solamente a una organización o a la profesión, sino a la sociedad en general, como es tu caso, porque sabes que nuestra profesión aporta muchísimo. Yo de todas maneras digo, wow, ok, vamos a hacer la alianza, vamos a compartir porque podemos construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Y sí, fue a través ahorita que mencionaba sobre sus estudios, y fue precisamente a través del Colegio de Publirelacionistas o de Arequipa que coincidimos, ¿no? Doctor, y para ir entrando en materia, como yo leía ahí en algún libro donde usted participó, en el prólogo decía que el siglo XXI era el siglo de las comunicaciones o de la comunicación, ¿no? Entonces, para ir centrándonos en lo importante que es un relacionista público en una organización, y que bien lo mencionaba ya usted que ha estado participando en varias organizaciones, eh, ¿cuál es la trascendencia y la importancia que una empresa cuente con un relacionista público? Es muy importante, Edith, que la organización cuente con un relacionista público, porque es el relacionista público quien se va a encargar de verificar y de asegurar que lo que dice la organización sea coherente con lo que hace, ¿no? Entonces, en escenarios en los que no hay un relacionista público, un profesional de las relaciones públicas, quizá se dan situaciones que muchas personas las detectan, pero no tienen la licencia oficial, la autoridad formal para aconsejar, asesorar y decirle a los directivos de la organización, no está ese canal abierto, ¿no? Y entonces todos miran algo, todos se dan cuenta de una situación, pero
nadie dice nada, ¿no? Entonces el relacionista público es que con esta misión, ¿no? De asegurar la coherencia entre el decir y el hacer, y pues la organización es un sistema, cuántas áreas o departamentos, ¿no? Que nosotros como relacionistas públicos no vamos a entrar al detalle, no vamos a interferir en las actividades, pero sí tenemos que asegurarnos que el actuar de la organización sea coherente con todo lo que dice, ¿no? Entonces es muy, muy importante porque ahí está la credibilidad. Usted mencionaba verificar y asegurar, ¿no? Que la empresa transmita lo que realmente tiene que transmitir y su coherencia, ¿no? En esos tres elementos radica la importancia y la trascendencia del relacionista público. Así es, porque el fin último de las relaciones públicas es integrar a las organizaciones con sus públicos y esta integración solamente se va a dar si es que los públicos confían en la organización. Y para que confíe en la organización, ¿no? Tiene que tener credibilidad, pero esta credibilidad no es gratuita, ¿no? Se demuestra con acciones, con la historia de la organización y también de las personas que la dirigen, ¿no? Suman o restan. Entonces, es muy, muy importante que los directivos de las organizaciones no le den la licencia a alguien, y ese alguien es el relacionista público, para decirle, mira, dime cuando yo no esté haciendo lo correcto, porque de repente no me estoy dando cuenta o no tengo el control. Si es una organización muy grande, ¿no? No tengo el control de lo que está pasando, entonces se van a establecer mecanismos para poder tener esa retroalimentación, ¿no? Sí, la importancia también del, como dice usted, de tener la licencia y esa preparación, ¿no? Del relacionista público, que eso nos lleva al tema principal de la charla, ¿no? El rol asesor del relacionista público, porque ya mencionábamos previo a que iniciáramos la charla, que también tiene como una función directiva, pero este rol asesor del relacionista público, ¿cómo empata dentro de la organización, ¿no? ¿Cuáles son ahí sus funciones dentro de este rol asesor, doctora? Bueno, dentro del rol asesor, lo principal, ¿no? Que se tiene que resaltar es que el relacionista público no solamente tiene que tener esta licencia para sugerir, para tocar esa campanita, esa señal de alerta, sino que además tiene que contar con las herramientas necesarias para que pueda conocer el entorno. Tiene que conocer, si bien es cierto, tiene que conocer mucho a la organización, pero también tiene que conocer el entorno. Y en ese sentido tiene que dominar herramientas que le permitan recoger información, investigar, para que pueda planificar, ¿no? Para planificar tanto a nivel estratégico como a nivel operativo y también en situaciones de crisis en el día a día. Pero lo ideal, ¿no? Es asesorar para prevenir, ¿no? Y eso implica una investigación constante, ya sea cualitativa, cuantitativa. No todas las empresas tienen grandes recursos para asignar, ¿no? A la Oficina de Relaciones Públicas para que se realice la investigación, pero sí, de cierta forma, el relacionista público tiene que agenciarse, ¿no? De ciertas herramientas que le permitan, ¿no? Hacer un mapeo de la situación, un análisis de la situación, tener un diagnóstico actualizado a la mano, identificación de públicos, para, ¿no? Para en el día a día, vamos al trabajo del día a día, que a veces decimos, ya, ok, eso es teoría, pero en el día a día, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el día a día yo tengo que ser esa persona a la que el gerente, el CEO, el directivo, el director, como le llamemos, voltee y le diga, ¿y qué hago? ¿No? Hasta al nivel de un asesor legal, ¿no? El asesor legal le va a hacer determinadas recomendaciones, ¿no? Dentro de sus competencias, pero nosotros vamos justamente a evitar, ¿no? A evitar a través de este monitoreo del comportamiento de la organización, evitar una denuncia, evitar un litigio. Entonces le vamos a ahorrar mucho, mucho dinero a la organización porque vamos a prevenir, pero esa prevención implica un conocimiento y una capacidad de diálogo y de entendimiento y además también ese deseo de escuchar de los directivos, ¿no? Porque muchas veces vamos a decir cosas que no le van a gustar. Qué interesante, ¿no? Todos los elementos. Creo que aquí es fundamental
la preparación que tenga el relacionista público, porque nos hablaba de tener la visión, de conocer el entorno, y en base a su experiencia, doctora Marita, ¿cuáles habilidades debemos de tener los relacionistas públicos para cumplir con ese rol asesor, por ejemplo, ¿no? Primero tenemos que tener una buena capacidad de análisis, ejercitarnos, porque no es que, yo a veces no me han dicho que mi análisis no es profundo, es que eso no es de un día para el otro, eso se hace analizando todos los días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Leyendo el periódico y, ¿no? Algo que nos enseñan desde chicos, pero con la rutina nos olvidamos, porque vamos a funciones operativas cuando vamos en la organización, no ponen algo muy puntual, ¿no? Ni tiempo de hacer ese monitoreo que antes, ahora se hace digital, pero que antes se hacía, ¿no? A mano, y te ensuciabas con tinta, ¿no? Y cortabas. Pero ese hecho el hecho de mirar varios diarios, varias tendencias, varias situaciones, por ejemplo, nos brindan nos alimentan con toda esa información que, por ejemplo, nos va a servir para decirle al directivo, sí, esto está pasando, ¿no? Nos van a llamar, no te asustes, esto se dice por acá, esto se dice por acá, pero mira, la situación real es esta porque yo tengo la fuente, tengo los datos, tengo los números, además he conversado con algunos públicos, he conversado ya directamente con las personas afectadas, con algunos de los públicos involucrados, y entonces esto se puede solucionar así. Entonces hay que estar preparándose, estar actualizado de la realidad nacional, y eso nos va a dar internacional también. Antes era, no, nos limitaba más como que a lo nacional, pero ahora no, mira, ¿no? Estamos incluso en el contexto, en la pandemia que nos tocó a todos, ¿no? Y más allá de eso, también desarrollar habilidades para conocimiento de públicos, porque si yo no conozco a los públicos, nada gano habiendo leído todos los diarios y habiéndolos analizado, sino yo no tengo esa habilidad para elaborar los perfiles de públicos, pero no se queda allí, porque yo lo tengo los públicos en el papel. No gano nada si no tengo la habilidad de generar empatía con ellos para poder dialogar y entenderme, ¿no? Entonces, esas son algunas de las condiciones de las habilidades que se necesitan en el día a día para una buena gestión de relaciones públicas. La lectura, platicar con los públicos, con el conocimiento de los públicos, ¿no? Desarrollar esa parte. Qué importante. Doctora, y en base a su experiencia y para cerrar, ¿qué recomendaciones nos podría hacer a nosotros los relacionistas públicos para contribuir o más bien para realizar de una manera correcta y funcional para nuestros clientes el rol de asesores como relacionistas públicos? Sí, Edith, hay algo muy importante, es que sucede que todavía a nivel mundial, no solamente en nuestros países, sino a nivel mundial, no se tiene clara cuál es la función de las relaciones públicas ni del relacionista público. Y los únicos que podemos enseñar qué son las relaciones públicas y qué hacemos somos nosotros. Entonces, yo lo que podría dejar concretamente es decir que cuando nosotros nos contratan, tener una primera conversación con los directivos y con las personas que nos han contratado para ver si realmente saben para qué nos están pagando, ¿no? Y si no sabe, decirles, ¿no? Todo eso voy a hacer. Maravilloso, pero además yo te puedo ayudar de esta manera. Yo te voy a asesorar, yo voy a evitar que la organización, en la medida que me lo permite, si me des el acceso para poder ver y analizar la organización, ¿no? En la medida que abras todas las puertas, que no dejes ninguna puerta de tu casa con candado ni con llave, yo te voy a poder ayudar, ¿no? Y para eso necesito que tengas confianza en mí y que también me asignes un presupuesto para la investigación y mis perfiles de públicos. Y si nosotros partimos así, enseñándoles, seguramente vamos a tener respuesta, porque ¿quién no va a querer que le ayuden, ¿no? A no equivocarse, ¿no? Y otra cosa muy importante, que tenemos que ser valientes, ¿no? Yo siempre
coloco lo transmito. Hay que ser valientes porque a veces tenemos que decir cosas muy feas y que no le van a gustar. Son feas porque, y evidentemente como son feas no le va a gustar a nadie, ¿no? Pero tenemos que decirlas porque si nosotros nos callamos, nadie más lo va a decir. Qué importante y qué interesante, ¿no? Creo que con todo eso que nos comenta al final, ahí está también la trascendencia y la importancia del relacionista público, ¿no? Hablar con la verdad y decir las cosas, precisamente para apoyar a la organización, ¿no? Para ayudar a la organización, para conectarse con sus públicos a la organización, ¿no? Así es, y la verdad ante todo, y esa es la mejor estrategia, ¿no? Es la que nunca falla, decir la verdad. La mejor estrategia. Yo creo que muy buen cierre y bueno, en base a su experiencia, creo que nos ha quedado muy claro y que quienes nos escuchen y nos vean, pues hayan tomado nota, porque creo que todos los puntos que usted nos compartió el día de hoy, desde verificar, asegurar la coherencia, hablar con la verdad, leer la lectura del periódico, ¿no? El conocimiento de los públicos, pues son todos elementos muy importantes para un relacionista público actual o que esté por concluir su carrera universitaria. Doctora Marita Solórzano Castro, ha sido un honor que esté con nosotros. Le agradezco su tiempo. El honor ha sido mío, Edith, y encantada para lo que quieras, aquí me tienes. La virtualidad nos acerca, felizmente, dentro de todo sacamos esto positivo, ¿no? Que por algo suceden las cosas. Sí, como le encontré con la frase, ¿no? Que esta distanciamiento social no nos separe, ¿no? Del distanciamiento relacional, y creo que este es un buen ejemplo y una muy grata experiencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias a estar con ustedes. nosotros. Y pues nos vemos en otro tiempo de Relaciones Públicas. Hasta pronto.